Muy buenos días al Grupo de Instrucción Teológica, de este lado el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Esta es la novena semana, aunque recuerden que es el 10º tema por los cambios que tuvimos, pero esta semana tendremos la exposición de una temática que abrirá nuestra mente a las verdades científicas y también al discernimiento de declaraciones científicas contrapuestas con el tema de la ideología de género. Como creyentes, nosotros entendemos que la creación, la cual estudia la ciencia, es la creación de Dios. Por lo tanto, forma parte del entendimiento que se le conoce como revelación general, porque recuerden que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Sin embargo, al no ser tan clara esta revelación general como la revelación especial, en este caso la más especial, que es la revelación escrita y la revelación encarnada en Jesucristo, pero al no ser tan clara como esta, deja la tendencia a una mala interpretación que puede ser basado tanto en una hipótesis como en una teoría, aunque pues esta interpretación puede suceder tanto en el estudio de la revelación especial, la Biblia, cuando algún estudiante se ciñe en una teoría interpretativa de la Biblia, porque hay pasajes en los cuales lo único que hay son teorías de los posibles caminos, pero una teoría interpretativa afecta tanto al estudiante de la Biblia como al estudiante científico. Si no toma en cuenta que es eso, una teoría, o en otros casos incluso puede ser una simple hipótesis. De ahí que algunos teólogos se equivocan al dar a una teoría de interpretación de un texto como si fuera una verdad absoluta. Y algunos científicos dan por sentado alguna teoría científica sin reconocer que pues no es algo probado, sino que es eso, volvemos a decir, son teorías o en dado caso, podemos decir de hipótesis. En este punto, pues podemos decir que es cuando ciencia y Biblia se contraponen, pero no en las revelaciones claramente comprobadas. Fíjese que es allí en donde las teorías, por ejemplo, las teorías científicas como la evolución, pues ha dañado en la interpretación y algunos teólogos incluso que se han ceñido a esa teoría científica han tratado de hacer escuela de interpretación en base a una teoría científica y es donde se han dado tumbos, incluso mayormente en la interpretación de Génesis capítulo 1. Aquí es donde entramos a un concepto que quiero dejar claro bien, es lo que se llama una falacia argumentativa. ¿Qué es una falacia argumentativa? Bueno, ese es un razonamiento que a pesar de ser un razonamiento válido, no lo es. Hay muchas falacias argumentativas. Y la ideología de género, que es lo que estamos hablando, se vale de estas falacias argumentativas para su defensa. La razón por la que se usan las falacias, aunque pertenece al ámbito de la filosofía y la epistemología, es decir, el estudio de la verdad, pues tienen gran carga psicológica. Y cuando se introducen elementos que son de carga psicológica, bueno, pues tienden a mover el tema de las emociones de las personas que están escuchando. Hoy mencionaré una de esas falacias argumentativas que es llamada falacia ad verecundiam, que quiere decir falacia de autoridad, que vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso proporcionara todas las garantías absolutas. En otras palabras, lo que hace esta falacia es, si lo dijo un experto, entonces debe de ser verdad. Y en este sentido, debemos saber que al citar a los científicos que respaldan su posición, los ideólogos de género hacen ver su posición como irrebatible. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo que son sus declaraciones reflejan más bien la ideología de ese científico a la que se ha inclinado. Y por lo tanto, está basado esas declaraciones en la teoría de un científico. Entonces, en ese sentido, lo que hemos ya mencionado.
Bueno, no sería extraño, porque recuerden que pasó en las teorías de la evolución que propagaba, por ejemplo, la idea de pruebas de la existencia del hombre de Piltdown, que resultó de la formación del hallazgo de un hueso del puerco de monte, que es prácticamente esto un ataque a la verdad y por mucho tiempo se mantuvo y es conocido hoy como uno de los fraudes científicos. Pero hay casos en donde pues el ataque es directamente en contra del hombre, de la salud en general. Por ejemplo, el hipodrops que son más dañinos que se decía, como en el caso de los movimientos antivacunas, que se apoyan, entre otros argumentos, en un trabajo falso que relaciona el autismo con la administración de la vacuna triple vírica. Y eso es más peligroso, pero está basado en una teoría que prácticamente es conocido como un fraude científico. Bueno, ¿para qué continuar si vamos a tener un exponente brillante en esta semana desde Perú, Lima, el doctor Percy? Nos estará compartiendo cómo la ideología de género se está infiltrando en la ciencia. No olviden, en este caso, como es el caso del famoso John Money que hemos citado, quien propagó la mentira de que el sexo es algo social que prácticamente antes que biológico, y que a pesar de que luego fue rebatido por las ciencias biológicas del estudio de ADN, muchos psicólogos y seguidores de las ciencias sociales aún continúan propagando dicho error. Por eso hemos invitado hoy al doctor Héctor Percy desde Perú, Lima, quien nos va a hablar en estas semanas de la infiltración de la ideología de género en la ciencia. Adelante, doctor, este es tu espacio y tú puedes administrarlo como bien pueda ser de bendición. Yo sé que va a ser de bendición para todos y este es tu espacio a continuación. Hola hermanos, muy buenos días desde acá, desde Lima, Perú. Para mí es un gusto compartir con ustedes unas poquitas nociones de este asunto. Ustedes todos creo que saben muchísimo más que el tema que yo y le han dado más vida y corazón que yo mismo. Pero el tema trata de la infiltración de la ideología de género en la ciencia. Lo cual, hermanos, no es un hecho nuevo, es algo que se ha dado prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, de toda la civilización, de lo cual hablaremos el día de hoy. Nosotros tomamos como versículo clave, como texto clave, el pasaje de 1 Timoteo 6:20, en el cual dice: Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Acá, revisando en la Biblia de Estudio del Expositor de Jimmy Swaggart, nos dicen de que cuando se refiere a la ciencia se refiere a lo siguiente. Dice, debería traducirse: y las oposiciones del conocimiento falsamente llamado, o sea, llamado ciencia. En esa época, como todos conocen acá, era la época de la herejía gnóstica. Y qué curioso, la herejía gnóstica hasta ahora sigue. Y yo no he ahondado en el tema, pero tengo entendido cuando tú preguntas mucho, te dicen es así y se acabó. Y al final ese criterio de que es así y se acabó, en el siglo XXI todavía sigue. Lo acuñaron grandes, podríamos llamar científicos, de que es así y se acabó, pero ese término ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y que se ha aplicado, por ende, por consecuencia, a la ideología de género. Entonces, nuestro texto clave es 1 Timoteo 6:20. Acá tenemos hermeneutas, tenemos gente interpretativa de las escrituras que inclusive nos puede ahondar más en el momento de la discusión sobre este asunto, exégetas. Muchas gracias, hermano. Entonces, el texto base es, vuelvo a reiterar, 1 Timoteo 6:20. Voy a abordar el tema introductorio de hoy dentro del marco histórico que se da para la infiltración de la ideología de género en la ciencia. La ciencia, la llamada ciencia, lo que mencionamos en nuestro texto clave, siempre ha estado infiltrada. Son muy pocas veces en
que ha habido un estudio realmente imparcial. Alguien dijo, y de repente acá alguien lo sabe, quién fue el autor, alguien dijo, el hombre es su pensamiento. Por más científico que sea una persona, siempre está su pensamiento. Como la noción básica de la psicología y creo que la filosofía es el sujeto-objeto. O sea, el objeto no puede ser descrito imparcialmente, porque hay un sujeto que siempre va a poner lo implícito de sí, su subjetividad. Entonces la tal llamada ciencia no es, en muchos casos, ciencia. Lo que sí podemos decir, y también tenemos que ser objetivos, es que la tecnología sí prácticamente no puede ser influida por la filosofía, porque es algo que se ve. Que tenga una manzanita que se caiga, nadie puede hacer que la manzanita suba. Pero aparte de eso, la ciencia sí puede y ha estado y está lamentablemente sometida a filosofías, a vanas ideas, a vanas doctrinas a lo largo de la humanidad. Vamos a tratar de describir algunos puntos que he considerado básicos en esta descripción. En primer lugar, tenemos que considerar los inicios de la civilización. Es por demás llamativo que durante casi toda la historia de la humanidad, desde los inicios de las civilizaciones, siempre ha habido en un inicio una tal llamada religión oficial. Cada pueblo tenía su sistema de dioses, el cual era el criterio de ese pueblo. Y muchas veces la ciencia, la llamada ciencia, se asociaba a eso. Se asociaba a magia, a una serie de cosas que sabemos que son del enemigo. Y esto se ha dado así, inclusive yo recuerdo haber escuchado acá del pastor Salomón cuando habló y me llamó mucho la atención, y espero haberlo interpretado bien, del origen de la tal llamada sangre azul, que hasta ahora gobierna Europa. No gobierna, si quieren llamarlo así, pero está muy detrás de todas las cosas. La tal llamada sangre azul se origina, según estos estudios, en que las personas que más adoraban a los dioses resultaban teniendo al final sangre azul, y de ahí parten las monarquías que han gobernado Europa y hasta ahora están detrás del trono en Europa. Y cosas de que se cree que es democracia, al final las monarquías pueden pararlas. Entonces ya desde un inicio en las civilizaciones ha habido una influencia de la ideología, de la religión, en este caso oficial de determinados pueblos, por el ámbito científico. En la antigüedad era que cada pueblo tenía su dios, los celtas, una serie de pueblos, los griegos, romanos, babilonios, los pueblos que conocemos en la Biblia también se identifican por lo que son sus llamados por ellos mismos dioses, que al final sabemos que son demonios. Yendo ya más allá, en un segundo punto, hemos hablado primero de la relación de la religión y la ciencia en la historia, a inicios de la historia de la civilización. Yendo ya más allá, tenemos que ir a las teorías, a la filosofía griega, a la teoría aristotélica, que ha ejercido mucha influencia en el llamado cristianismo. El llamado cristianismo, el cristianismo, llamémoslo así, católico, en el cual se ha dado mucha importancia a las ideas de Aristóteles sobre temas científicos más que a lo que decía la palabra de Dios. Acá creo que casi todos los que han pasado por un seminario han leído el famoso libro de Eusebio de Cesarea, Historia del Cristianismo. En este libro, Historia del Cristianismo, cuando ustedes lo lean como hijos de Dios, se dan cuenta que ya el lenguaje no es un lenguaje evangélico, cristiano, es un lenguaje bien mezclado, con términos bien generales, divinidad, el supremo creador, términos más o menos así, que ya no es como hablamos los cristianos, que tratamos de hablar básicamente conforme a la palabra. Él ya no. Porque el trabajo de Eusebio, de la cual se basa gran parte de la historia de la iglesia, es del siglo IV, o sea, el año 300, 300 y pico, 325, etc.
en el cual ya vemos que la filosofía griega está muy inserta en las páginas de la historia de la iglesia. Ya todos conocemos la alegoría, la elegía que él hacía con respecto a Constantino. Claro que era un gran avance de la libertad, vamos a decir así, religiosa. Pero ya vemos en el año 300 después de Cristo, cómo ya la filosofía griega estaba muy impregnada en lo que era el cristianismo. Y esto avanzó conforme se fue consolidando el llamado catolicismo romano. Muchas de las ideas por las cuales hombres, mujeres, judíos, protestantes, fueron llevados a la hoguera durante la Inquisición, que dicho sea de paso, nadie puede decir la cifra exacta de cuántos murieron en la Inquisición, porque la Iglesia Católica se ha encargado de que esto se oculte de una manera muy astuta por parte de ellos. Y muchos de ellos llegaban por oposición a estas llamadas teorías científicas que explicaban la humanidad. Por ejemplo, que la Tierra tal vez era plana, por ejemplo, de que la Tierra era el centro del universo y una serie de conceptos, cuando la palabra de Dios no hablaba de eso. Todos conocemos los pasajes de Job y otros pasajes bíblicos en los cuales ya se habla de una redondez, se habla del círculo de la tierra. Entonces la Biblia no estaba en contra de la ciencia, más bien la filosofía infiltrada ya en la fe estaba dando orígenes a situaciones que no eran científicas. O sea, hasta la Edad Media, la llamada ciencia estaba muy ideologizada, cosa que ahora es en cierta medida muy similar. La ideología fue más allá de la ciencia. Entonces, en primer lugar hemos hablado de la religión y las ciencias oficiales. En segundo lugar estamos hablando de cómo la filosofía aristotélica ha influido. Y inclusive la filosofía escolástica católica también se basa en este asunto. Ahora vamos a hablar del hecho que prácticamente fue el verdadero cambio de la humanidad, la Reforma Protestante, que surge gracias a Martín Lutero en 1517. Yo sí estimo a Martín Lutero. Yo sé que hay algunos que no lo quieren a Martín Lutero por lo que al final dijo en contra de los judíos. Como sabemos, hermanos, no estamos aquí para juzgar, y de repente fue por eso que después de decir eso, Martín Lutero murió muy rápido. De repente Dios no quería que dijera más cosas así. Entonces, la influencia de la Reforma Protestante en 1517 a través de Wittenberg, a través de este reclamo de Martín Lutero y a través de este conocimiento que el justo por la fe vivirá, realmente cambió la historia de la humanidad. A partir de ese entonces, la libertad, la verdadera libertad, no las payasadas de las cuales vivimos ahora, sino la verdadera libertad. Tengamos en cuenta que la libertad protestante se basa en la libertad de adorar a Dios, no adorar otras cosas. Se basa en la libertad de servir a Dios, no servir otras cosas. Es una libertad condicionada a que el hombre sea llenado por Dios, cosa de la cual la libertad de ahora no es así como todos conocemos. Entonces, al dar libertad, los países que después abrazaron el protestantismo, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, etc., son países que dieron libertad a la ciencia. La ciencia pudo evolucionar libremente. Surgieron figuras tan colosales como Newton, por ejemplo, que aparte de científico era un escatólogo muy profundo. Es cierto que también tuvo errores doctrinales muy malos, pero no es el momento ahorita de hablar de él, sino hablar de lo que representó él, que era un científico reconocido hasta ahora en todas las facultades del mundo, pero que es un científico que tenía fe. Entonces, ¿quién dio lugar a gente como Newton? La Reforma. En un país católico probablemente Newton no hubiera avanzado gran cosa.
Entonces, la reforma da la libertad, la reforma da educación. En el pueblo judío es el pueblo más alfabetizado del mundo. ¿Por qué? Porque en parte de su cultura está a los niños enseñarles a leer la Torá desde pequeños. Entonces, los países protestantes también adoptaron eso de una manera similar, de que tenían que leer la Biblia y por consiguiente educarse. Entonces, la influencia de la negativa de la filosofía, de la ideología en la ciencia, durante la Reforma Protestante fue amainada y dio lugar a muchos acontecimientos buenos en la humanidad, descubrimientos que hasta ahora aplicamos. Entonces, el Evangelio, el cristianismo verdadero, realmente ha influido positivamente en la historia de la humanidad a nivel científico. Entonces, este punto de la reforma, que vendría a ser el tercer punto del cual estoy hablando, es un evento positivo a lo largo de la historia de la humanidad. Dio las pautas para un verdadero progreso y todos sabemos que los países protestantes son los que más han progresado. Los países católicos les ha ido mal y muy mal. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el caso de España. Fue prácticamente la dueña del mundo. Prácticamente tenía casi toda América. Tenía una riqueza en oro incalculable, tal vez. El caso de Portugal, que tuvo Brasil. Sin embargo, países que cuando llegan al siglo XX llegan en estado de pobreza. No avanzaron nada, prácticamente. Entonces, vemos la influencia realmente importante de la reforma. Ahora, obviamente, los países que en su época fueron cristianos, no podemos decir que son cristianos, pero culturalmente tienen todavía la influencia del cristianismo. Como cuarto punto, vamos a hablar del racionalismo y de la evolución. Y acá se aplica el concepto que dije en audio anterior, de que el hombre es su pensamiento. Los historiadores de Darwin hablan de que Darwin en un inicio fue cristiano, pero tuvo una desgracia muy profunda, muy triste, que caló mucho en su vida y él decidió dejar de creer en Dios. Y a través de eso él trató de hacer un símil de que el hombre procedía del mono y una serie de cosas, se fue a las Galápagos y la historia que casi todos conocen. Pero ya vemos, Darwin ya su acción fue desde el punto de vista ideológico. Empezó en una ideología y eso quiso aplicar al conocimiento científico. Caso similar, por ejemplo, al caso de Turner en Estados Unidos, el dueño de CNN, de TCM, canal que yo veo porque pasa películas antiguas. Turner, el dueño de CNN, como todos conocen en Estados Unidos, CNN es un canal liberal. Pero Turner en un inicio fue también cristiano, pero tuvo problemas fuertes en la vida, pérdidas fuertes y abandonó su creencia en el Señor. Entonces vemos que ya para el caso de Darwin, que es lo que estamos hablando, ya la ciencia está influida por su ideología, por su sentimiento, por lo que es él. No hay hombre científico. El hombre va a la ciencia, pero como diría Maradona, la pelota no se contamina. En este caso la ciencia no se contamina, pero la ciencia es dirigida por hombres y los hombres contaminan a la ciencia. Entonces Darwin, a través de una serie de teorías, realmente influyó, ideologizó la ciencia. Y es muy triste que esta influencia continúe ahora y con mucha fuerza. Yo amo la astronomía, bueno, por flojo no he ahondado en el tema. Ahorita, por ejemplo, National Geographic está sacando una serie de atlas de astronomía a un precio cómodo, más o menos $3 cada fascículo. Voy a tratar de si es que puedo conseguirlo. Y yo voy a ver seguro si es que lo consigo. Voy a ver páginas y páginas y páginas de evolución. Igual hace muchos años una editorial de España hizo una traducción sobre el universo y leías páginas y páginas de evolución.
Pero no tienes que aburrirte tanto y abrir un libro. Mira History Channel. Mira la serie El Universo de History Channel. Mira cómo ellos hablan de la evolución de una manera tan, pero tan descarada, que te quedas, que si no tienes un poquito de conocimiento te quedas impresionado. Pero la evolución, todo el mundo científico, que es una teoría y una interpretación. Tú no puedes decir que una interpretación es la verdad, porque es una interpretación. Hay otra interpretación que no es la evolución. Y entonces, ahora, y además, ¿cómo puedes tener tu evidencia de algo que supuestamente ha pasado miles y miles y miles de millones de años antes? Si tú no tienes un laboratorio para ver eso, ¿cómo lo puedes decir? ¿Es científico eso? Es pura ideología. La evolución es ideología. Ideología que es conveniente a aquellos que quieren que el hombre no crea en Dios, porque dicen, al final algunos inclusive hasta admiten a Dios, pero prácticamente el papel de Dios no sería tan glorioso como realmente es, porque se somete a una serie de leyes de que ahí estaban y según ellos al parecer siempre podrían haber estado. Entonces vemos de que cómo la evolución ha avanzado tanto de que esa ideología prácticamente permanece sobre todo en los estudios astronómicos. Es raro que veas un astrónomo que no te hable de evolución. Otro asunto también que surge en el siglo XIX y que lo toco paralelo es el asunto del racionalismo. La corriente racionalista que inclusive basta la religión, basta las interpretaciones bíblicas, que todo debe ser racional. Y ciertamente da lugar también al secularismo, a que no podemos hablar de religión relacionado con la ciencia. No, claro, no se meten con las religiones falsas, sino te meten con el cristianismo. O sea, tú no puedes, se ve mal que tú cites la Biblia para dar fundamento a una teoría, a un conocimiento científico, como por ejemplo la redondez de la Tierra que hablamos en audio anterior. Por ejemplo, el origen de los pueblos. Por ejemplo, un pueblo, el pueblo llamado hitita, que tengo entendido que está en la Biblia. Pero muchos arqueólogos menospreciaban los hititas, que eso no existía, es una invención de la Biblia, y al final hay una serie de descubrimientos arqueológicos que confirmaron que sí existían los hititas. Entonces, cosas así, es como una vergüenza para un científico mencionar la Biblia, que no se puede mencionar, tiene que ser algo, y eso parte mucho del racionalismo. Entonces, estamos viendo que en el siglo XIX surgen ya dos corrientes fuertes: la evolución, que hasta ahora está con toda su fuerza, y el racionalismo, que tú no puedes hablar nada científico que tenga relación con la Biblia porque se ve mal. Otro punto del que tenemos que hablar es la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Soviética, en el cual ya directamente todo conocimiento científico tenía que ser confirmatorio y apoyado en el ateísmo. Tú no podías dar un conocimiento citando un libro como la Biblia, por ejemplo, y eso fue muy fuerte. En la Unión Soviética muchos tenían que hacer todo su conocimiento científico en base a ignorar totalmente a Dios. Inclusive en la Constitución rusa se hablaba de que ellos admitían la propaganda atea. Y esto dio lugar a que muchos científicos rusos tuvieran, bueno, aparte por todos los obstáculos que ponían ahí, emigrar, los científicos judíos probablemente tuvieron problemas en cuanto a esto, porque muchos científicos judíos creían en la Biblia y entonces tuvieron que no mencionar la Biblia, pero basarse en muchas partes de la Biblia para poder avanzar en sus hallazgos científicos. La Revolución Rusa influye de tal manera que la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia, es totalmente al margen, y eso dio lugar a muchos problemas y a muchas situaciones que realmente
realmente afectaron a ese país, la Unión Soviética, que al final tuvo que declinar y ahora actualmente es uno de los países que más se predica el Evangelio. No digo que es un país cristiano, obviamente, pero se predica bastante el Evangelio. Entonces, desde el punto de vista inclusive sociológico, antropológico, no dio un buen resultado de que la gente no creyera en Dios en el caso de la Unión Soviética. Otro punto de infiltración es el nazismo. El nazismo tuvo que, entre comillas, luchar contra toda teoría elaborada por judíos. Y su guerra más fuerte fue contra la teoría de la relatividad de Einstein. Ellos financiaron, apoyaron, dieron todo su poder a aquellos que dijeran que lo que dijo Einstein no era comprobable científicamente. Elaboraron, por ejemplo, la idea de que el universo fue originado por una explosión de hielo y que esto dio lugar a todo. Y fue tanto así de que todo conocimiento científico que fuera elaborado por judíos fue tirado por la borda, aunque lamentablemente tan tontos no fueron porque usaron muchos descubrimientos hechos por judíos. Pero eso influyó, o sea, la ciencia durante el nazismo tenía que prescindir de todo lo que era judaísmo. Y eso al final, bueno, Dios lo utilizó porque Oppenheimer, Einstein eran judíos. Y ellos, en el caso de Einstein, salió de Alemania y fue a Estados Unidos y él, bueno, era un hombre pacifista, pero lo asustaron y entonces en ese miedo él hace una carta a Roosevelt y Roosevelt da el pase a la creación de la bomba atómica que paró la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por haberse apartado tanto los nazis de lo que era científicos judíos, al final le salió el tiro por la culata y todo esto estaba en los planes de Dios. Entonces, acá vemos cómo la ciencia es influida también por una ideología, en este caso la ideología nazi, que y hasta ahora, ¿no? En los bloqueos que se da a Israel se ve hasta ahora de que quieren prescindir de todo lo que es judío. Hay un famoso video del actor que representa al Dr. House, que todo el mundo ha visto la serie, en el cual el autor dice, bueno, prescindan de los inventos judíos y al final saca la conclusión de que la humanidad no sería nada al prescindir de los inventos judíos, la Coca-Cola, el mensaje de texto, el Facebook, la primera PC, el primer celular de televisión Motorola, las camaritas que se ponen dentro del cuerpo para ver el cuerpo humano, una serie de descubrimientos que son hechos por judíos. Entonces, pero contra esto fue el nazismo y ya sabemos las consecuencias. Y solo un acápite, en el caso de Einstein en un comienzo era agnóstico, ateo, pero al final de sus días, bueno, solo Dios sabe si al final se salvó, pero al final de sus días se trató de buscar una explicación de cómo Dios había creado el universo, lógicamente no llegó a ello. Algunos, claro, los que son agnósticos, medios ateos, dicen su famosa frase de que él cree en el Dios de Spinoza, que era un Dios supuestamente, que era Dios, pero que era un Dios muy liberal, ¿no? Que daba pase a todo, ¿no? Entonces, y que no es ahí, que bueno, son interpretaciones, pero al final vemos que mentes científicas no han sido compatibles con la creencia en Dios. Y voy a mencionar algo de que lo escuché del doctor Antonio Bolaños, de Carl Sagan. Acá muchos, creo, han sido cristianos en los años 80. Y para nosotros era un dolor de cabeza Carl Sagan, ¿no? Porque Carl Sagan tenía sus famosos especiales que se llamaban Cosmos en Estados Unidos, creo que son una serie, no sé de qué número de especiales, en la cual él describe la historia de la humanidad y tomando la religión como algo anecdótico, un dato más. Yo cuando lo veía renegaba, decía, este es un ateo y todo eso, pero Carl Sagan da una conferencia en un organismo de Naciones Unidas ya prácticamente a poco tiempo antes de morir, y Carl Sagan inclusive hizo un famoso CD, o no sé si, sí, solamente creo que llegó a ser CD en esa época, que puso en uno de los satélites que manda el hombre al espacio
para que si supuestamente lo veía una civilización extraterrestre, pudiera ver lo que era la humanidad. Entonces, en una conferencia, tal vez la última de Carl Sagan, a él le preguntan sobre si él cree en la vida extraterrestre. Y él da una respuesta asombrosa, asombrosa, asombrosa. Él dice: yo creo que alguien nos mira. Yo creo que alguien nos mira desde mucha distancia. Pero yo creo que el que nos mira tiene solamente dos ojos. O sea, siendo bien claros, dando a entender que había un ser supremo, había un Dios. Y entonces eso dejó con muchas dudas a los científicos, pero a los últimos tiempos Carl Sagan parece que creyó en Dios. Yo no digo que se salvó, solo Dios sabe, pero creyó en Dios. Entonces vemos que las grandes mentes científicas, los grandes propulsores de la ciencia, han logrado creer en Dios y que eso no ha sido obstáculo para el avance. Y eso ha sido de beneficio para la humanidad. No tanto el caso de Hawking, que hasta el final creo que fue ateo, no amaba a Israel y una serie de cosas. Pero vemos que la ciencia ha estado influida mucho por cristianos y judíos y que han hecho un bien a la humanidad. Bueno, hermanos, espero que esta pequeña introducción les haga ver que la ciencia como tal, en el fondo, no es la tal llamada ciencia. Y que, como dijo nuestro pasaje clave, muchas veces ha sido una falsamente llamada ciencia. Ha sido influenciada por ideología. Ha sido influenciada por ideología. Y para terminar esta pequeña introducción, voy a mencionar acá en mi país, el Perú. A nosotros los peruanos siempre nos gusta quedar en nuestro país con el artículo, el Perú. No nos gusta que nos digan Perú, sino que digan el Perú. Y entonces acá en la universidad yo no he estudiado ahí, solamente, claro, ingresé a física pura en el año 80, pero no perseveré y estudié medicina en otra universidad. Pero la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una universidad, creo, la más conocida del Perú y la mejor del Perú porque es pobre, pero en su pobreza hace muchas cosas. Sin embargo, el estudiante sanmarquino promedio sale muy ideologizado. Esto se vio sobre todo en los años 70, 80 por el marxismo. La mayoría de carreras tenías que llevar a marxismo 1, marxismo 2 en la universidad. Yo no sé qué tenía que ver el marxismo con determinadas carreras, pero era así. Inclusive hasta ahora. Ahora, esa ideologización, por ejemplo, en San Marcos, da lugar ahora de que ellos, por ejemplo, abracen en un número importante la ideología de género. Hace un tiempo, ahora 1 o 2 años, Agustín Laje y las personas que son pro vida y en contra de la ideología de género, los invitaron a San Marcos. Y hubo ahí toda una revuelta que es increíble, porque supuestamente la universidad es realmente el lugar de la verdadera tolerancia. Tú tienes que tolerar todas las interpretaciones científicas, siempre y cuando, pues claro, no vayan en contra de los principios que todos creemos adoptar. Entonces, sin embargo, porque fue Agustín Laje o uno de ellos que era en contra de la ideología de género, prácticamente quisieron que no se presente. Entonces vemos, ya para acabar el día de hoy, vemos cómo la ideología, la ideologización influye de tal manera inclusive en las mentes científicas. Entonces espero, hermanos, que esta pequeña introducción les haya podido ayudar y poner el marco conceptual, el marco histórico en el cual se desarrolla y por el cual va a llegar la ideología de género. Vamos a hablar, por ejemplo, mañana y pasados, Dios mediante, de cómo se proclamó la homosexualidad, que ya no era una enfermedad por la Asociación Americana de Psiquiatría. La primera vez en la historia que se define si una enfermedad es o no es por votación. Y vamos a hablar cómo se dio el marco inicial para la ideología de género después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo y una serie de cosas. Son nociones que ustedes seguramente
saben mucho más que yo y han ahondado más. Que Dios le bendiga, hermano.